Acá estoy. No sé por qué me fui otra vez. Hola, estoy de vuelta acá. De repente me voy, no sé por qué. Me fui, como dice Besito Pau. Bueno, les decía que voy a tener que, para poder tener lo que hablamos de certeza diagnóstica, para poder tener lo que hablamos de certeza diagnóstica, necesito hacer generalmente más de un análisis, más de un estudio, y estudios diferentes, ¿sí? Uno más específico y uno más sensible. Y que los resultados se pueden informar de tres maneras. Podemos informar, puede ser que a mí me dé positivo o negativo, como por ejemplo, ¿vieron los test de embarazo que dan positivo o negativo? ¿Sí? ¿Sí? Una rayita es negativo, dos rayitas es positivo. No te dice, estás muy, muy, muy embarazada o estás un poquito embarazada. Te dice, o estás o no estás. ¿Cierto? Bueno, eso es un método cualitativo. Me va a decir si es positivo o si es negativo. Esos son los métodos cualitativos. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Son resultados cualitativos. Los cualitativos me van a decir si es positivo o es negativo. Pero yo también puedo tener métodos que me informan un poquitito más, ¿sí? Vamos a poner acá los métodos pueden ser cualitativos. Los cualitativos lo que me están diciendo es si da positivo o negativo. ¿Se escucha o no se corta un poco? Sí, Sí, porque yo me veo medio como cortada. Uy. Dan positivo o negativo, ¿sí? Esos son los cualitativos. Ahí tengo la información. ¿Está enfermo o no está enfermo? Pero también puedo buscar un poquito más de información. Y entonces puedo hacer un método que se llaman semi-cuantitativos. Y que lo que me dan es un valor de título. Ustedes ya, esto algo de título, tienen que haber visto nada, ¿no vieron nunca nada? ¿No hicieron nada de título en el laboratorio? No. sí, cuando titulamos, cuando se titula. Sí. Eso ¿Qué sí. titulan? A ver, por ejemplo. ¿Qué han hecho de título? El de sífilis, ¿cómo es? BDRL. Y bueno, ¿y qué les daba? ¿Un título? ¿Qué valores obtenían, por ejemplo? Por ejemplo, la dilución, por cuánto lo diluíamos. Uno al medio, uno al Uno en medio, uno en cuarto, uno en 16. Exactamente. uno en 8, uno en 16. Por ejemplo, uno en cuarto es un título. ¿Qué significa? Que yo lo tuve que diluir 4 veces, ¿sí? En un... Para lograr que me diera negativo. ¿Sí? El título es el último, ¿sí? Que les Era da. cuando lo dejabas de ver uno para atrás. Exactamente. Cuando lo dejas de ver, el último positivo, ¿sí? O bien negativo. Sí, o sea que yo voy a mirar de todos los tubitos, voy a ir diciendo diluciones y voy a ver cuál me da negativo, ¿sí? El anterior, la dilución anterior es la última positiva. Ese es el título. Entonces, ese valor es un semi-cuantitativo. Me va a dar una información, me está diciendo que es positivo, o sea, está superando el cualitativo, porque sé que me está diciendo que es positivo o que es negativo, pero aparte me da un poquito más de información. Me está dando una información aproximada de cuánto puede tener
esa persona de, por ejemplo, ese antígeno o ese anticuerpo. ¿Se entiende? Era para saber la dosis del medicamento y eso, ¿no? Por ejemplo, para saber la dosis, para saber en qué estadio de la enfermedad está, para saber si el tratamiento que le di fue efectivo o no, ¿sí? ¿Está bien? Para ver si la vacuna fue efectiva o no. Si yo a vos te doy una vacuna y te hago un análisis de los anticuerpos que generó tu organismo, y me da un título como el que puse ahí, 1 en 4, ¿sí? O me puede dar también un título 1 en 256, por ejemplo. ¿Y cómo puedo saber cuál de los dos me daría que estás vacunada? A ver, vamos a hacer esa pruebita. Si tengo, imagínense que le hice un análisis de anticuerpos y uno me da 1 en 4. Y la 1 en 256 puede ser que esté vacunado. ¿Por qué? ¿Qué significa 1 en 256? Porque la que va a dar positivo. Entiendo. Porque La del título 1 en 4 me dio positivo en la dilución al cuarto. no, al revés. El otro me dio positivo en la dilución, el último positivo me dio en la dilución 1 en 256. Tuve que hacer muchas más diluciones. O sea que es más fuerte el virus en la segunda. ¿En cuál tengo más cantidad de anticuerpos? ¿En cuál de los dos? En 1 En 1 en 4. ¿Cómo? 1 en 4. no sé, En profe. 4. No entendí mucho eso. Ya me ¿Cómo mareé era? de eso. Bueno, imagínense. Cuarto porque más Sí, en rápido se uno en va. cuarto. Si yo tengo algo que tiene, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Yo saqué muestra de Ileana, ¿sí? Y empiezo a diluirlo. Lo diluyo al medio, ¿sí? Lo diluyo al cuarto, lo vuelvo a diluir al octavo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. El octavo significa que al diluirlo 8, o sea, a la octava vez, digamos, 8 veces, yo logré no tener anticuerpos en mi tubito. Fíjense, con 3 tubos logré no tener más. Es decir, que la concentración de anticuerpos que tenía era mucha o poca. Mucha. No, poco. Poca, es como si yo, imagínense, Claro. un jugo concentrado. Y para llegar al sabor que a mí me gusta, lo tengo que diluir 3 veces. Ahora compro otro jugo muy concentrado, pero para llegar al sabor que a mí me gusta lo tengo que diluir 10 veces. ¿Cuál estaba más concentrado? Claro, el segundo. El segundo, el que tuve que diluir mucho para llegar al sabor que yo quería. Claro, entonces sería la dosis. Porque para poder lograr el negativo, tuve que diluir un montón. Mientras que el primero, para lograr el negativo, diluyéndolo 3 veces ya lo logré. ¿Se entiende? Entonces tenía poca concentración. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que para llegar al negativo yo lo tuve que diluir al medio y al cuarto. Ya está, llegué al negativo. Mientras que el 1 en 256 yo lo tuve que diluir al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo, al 32, 64, ahí. ¿Sí? está bien. Entonces el 256 tendría más anticuerpos. Exactamente. Porque estaba más concentrado. Estaba más concentrado. El que me da título 1 en 256 tiene mucho más anticuerpo. ¿Por qué? Porque yo lo tuve que diluir muchas veces para lograr tener el primer negativo. Claro. Mientras que el que es 1 en cuarto, lo tuve que diluir 2 veces y ya tuve el primer negativo. Entonces, ¿para qué me sirve? Si yo vacuné a una persona y me da 1 en cuarto, un título de 1-4, de cuarto, esa persona tiene muy poquito anticuerpo. La vacuna no prendió, como se suele decir. En cambio, si no le funcionó. Si a mí me da un título de 1 en 256, yo puedo quedarme tranquila que esa persona, la vacunación fue efectiva, porque generó una cantidad de anticuerpos importante. ¿Cuántos exactamente? No lo sé,
porque no sé qué cantidad, no puedo decir tiene tantos anticuerpos, pero sí puedo dar una idea, ¿sí?, de si tiene poquito, más o menos, o mucho. ¿Se entiende la diferencia entre el cualitativo y este? ¿Me siguen o no? Sí, creo. Sí, El sí, positivo, profe. ¿sí? Sí. El cualitativo me da positivo o negativo. Ahí yo no puedo saber si me da positivo, si es Ujú. muy, 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 muy positivo, más o menos positivo o poco positivo. Es positivo. Ya está. Claro. En el semi-cuantitativo, podría yo hacer, por ejemplo, un cualitativo y ver primero si es positivo o negativo. Si es negativo, ya está. Si es positivo, bueno, quiero saber qué tan positivo es. Ujú. Entonces agarro ese suero positivo y le empiezo a hacer diluciones al suero positivo. Y me fijo, ¿cuánto tengo que diluir ese suero para que el ensayo me vuelva a dar negativo? Ahí saco el título. Entonces puedo saber que ese paciente le da positivo, pero aparte le da un título alto, o un título medio, o un título bajo. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Ahora, para complicarles más la existencia. Bueno, no, después vamos a ver. Hay otra forma también, otros métodos que ya son bien específicos, son los cuantitativos. A ver si puse bien la cantidad de test. Sí. Cuantitativos. Ahí ya tengo una concentración. ¿Sí? Por ejemplo, salud. Pero ese perrito. Las voy a matar, las voy a matar. Está todo, pero fue susto. Bueno, esa concentración puede ser, por ejemplo, en me quedó en mayúscula, en nanogramos por decilitro, por ejemplo, o por mililitro, por ejemplo, o por microlitro en realidad también. ¿Sí? O por mililitro, o por decilitro. Puede ser también en unidades que se llaman unidades internacionales, por microlitro. ¿Sí? Ya son valores de concentración. ¿Lo están viendo lo que puse? Sí. ¿Sí? Sí. Son valores de concentración. Yo ahí ya no es una medida relativa como es el título, donde yo puedo decir tiene más que, tiene menos que, tiene mucho, poco, ¿sí? Ya es exacto lo que doy en cuantitativo. Yo ya puedo decir ahí que tiene una cantidad exacta de algo. ¿Sí? Ahí voy a medir concentración. Entonces voy a agarrar a ese positivo que me dio en el cualitativo, al que le hice el título y me dio un título alto. Ahora quiero saber exactamente cuánto tiene. ¿Sí? Y para saber exactamente cuánto tiene de antígeno, por ejemplo, voy a poder hacer un método cuantitativo. Para hacer un método cuantitativo necesito una referencia, porque si no, ¿cómo sé cuánto es lo que detecto? Claro, no se puede hacer de una. Como hacen con cualquier otra cosa, ustedes para poder saber la concentración de glucosa que tiene, por ejemplo, o la concentración de urea o de lo que ustedes vayan a determinar, tienen que hacer, si quieren exactamente la concentración, tienen que hacer un método cuantitativo. Y van a necesitar una curva de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Es hacer el ensayo, pero utilizando por ejemplo, en este caso, un antígeno Conocida. de concentración conocida, exactamente. Con un antígeno de concentración conocida,
hago diluciones de ese antígeno. Quedó horrible. Hago diluciones de ese antígeno. ¿Sí? Y genero una curva. ¿Qué voy a hacer después? Que generé la curva. Voy haciendo diluciones del antígeno. ¿Sí? Voy haciendo, no sé, 1 nanogramo, 2 nanogramos, 3 nanogramos, 4 nanogramos, y voy haciendo, y voy viendo cuánto me da. Por ejemplo, puedo determinar la densidad óptica. Por ejemplo, puedo determinar ¿cómo se llama? Bueno, no me quiero meter demasiado, puedo determinar diferentes aglutinaciones o diferentes métodos de precipitación. Bueno, no me quiero meter mucho en los métodos porque después lo vamos a ir viendo, pero voy a obtener un resultado. Por cada concentración obtengo un resultado. Obtengo una curva, ¿sí? Y luego con mi muestra la voy a medir, voy a meterme en la curva por la medición y voy a poder bajar y ver el resultado. Y voy a poder informar una concentración, es decir, un resultado cuantitativo. ¿Me siguieron o se perdieron en algún lugar? Sí, profe. ¿Se entendió? Ah, pensé que sí se perdieron. Esto igual lo vamos a volver a retomar, porque cuando veamos un método vamos a ver cómo hacemos el cuantitativo, el cualitativo y el semi-cuanti, ¿sí? Así que quede ahí dando vueltas en nuestro cerebro para poder después retomarlo y que ustedes me digan, ah, sí, me acuerdo, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Entonces, vamos a utilizar diferentes métodos y hay métodos que me van a poder dar la posibilidad de generar un resultado cualitativo, semi-cuanti-cuanti. Hay otros métodos que solo me dan la posibilidad de informar un resultado en forma cualitativa, otros solo en semi-cuanti, o sea, y depende para cada cosa que necesito, voy a utilizar un método que me dé un resultado según lo que necesito, ¿sí? No siempre necesito un resultado cuantitativo. A veces con un título es suficiente. A veces con un positivo o negativo es suficiente. ¿Sí? Fíjense que acá en el coronavirus, ¿qué hacen? ¿Positivo o negativo? Con eso es suficiente, no necesito ver cuál es el título. En el momento que haya un tratamiento, posiblemente me sirva ver el título. ¿Sí? Pero por ahora... Cuando tenga la vacuna, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tenga la vacuna. Cuando tenga la vacuna voy a tener que ver si funciona esa vacuna, y para ver si funciona voy a utilizar un método semi-cuantitativo. ¿Sí? Eso se refiere a la expresión de cómo expresamos los resultados. Ahora, otra cosa importante es cuando elegimos el método, hay características que son propias de cada método. Y cuando elegimos el método tenemos que tener en cuenta esa característica. Y esas características son fundamentalmente la sensibilidad y la especificidad. Vamos a ver esta porquería. ¿Sí? Cuando tenemos con el tema del método, entonces, también vamos a tener en cuenta si es un método sensible o específico. Vamos a ir por la especificidad, que me parece que es más fácil. ¿Qué es la especificidad? ¿Alguno sabe qué es especificidad? ¿Qué significa que un método sea específico? Se me ocurren muchas cosas, pero seguro están todas mal. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie que se le ocurra? Que sea específico en una parte. Es como la capacidad para detectar un analito en particular y no otro, digamos. Exactamente, ¿ven? Ahí está la voz de... Ernesto. Voy a esperar otra cosa de vos.
Dios mío. Bueno, ¿Qué dijo? A ver. repetilo, Para Néstor, por detectar un favor. analito específico. Detectar. Darse la capacidad que tiene el método para detectar lo que estás buscando en particular y no algo similar, digamos, Claro. que pueda Ah, reaccionar. eso lo vimos, ahora que me acuerdo. Vimos Sí, 20 veces especificidad lo vimos. y lo otro. Algo que es específico es algo que es solo para eso y para nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Esto se aplica acá en serología, pero se aplica en la vida misma, digamos. Cuando uno puede buscar un montón de cosas que sean específicas para algo. Cuando ustedes, tienen que enchufar bueno, yo de estas cosas de enchufe mucho no sé, pero hay diferentes tipos de salidas, que si es USB, que si es MIR, que si es RCM, qué sé yo. Y si yo pongo un RCM en un USB, exploto todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser específico, tiene que ser exactamente el enchufe que va y no otro, si no, no funciona. O explota. ¿Se entiende? Para mí las cosas electrónicas no me van muy bien, así que para mí, yo tengo miedo siempre porque tengo miedo que explote. ¿Se entiende lo que es especificidad? Es que va solo a eso, solo reconoce eso, y no otra cosa. ¿Sí? Entonces, la especificidad es una propiedad, una característica del método que es muy importante. Si yo quiero, imagínense, vamos con el coronavirus porque es el tema del momento. Si yo quiero saber si la población tiene, imagínense ahora que hay 255.800 positivos, ¿sí? Tienen que estar usando un método que sea específico, es decir, que me detecte que esa persona es positiva para coronavirus y que no, en realidad, tiene otro virus que se está confundiendo con el coronavirus. ¿Se entiende? Sí. Imagínense si el método que yo tengo no es del todo específico. ¿Sí? Tengo un laboratorio y me dicen, mire, usted tiene que poner un método para detectar la población que está infectada con coronavirus y la tiene que separar de la que no está infectada. Me encargan un método y yo fabrico un método. Pero resulta que mi método tiene una falla, que no es del todo específico y confunde el virus del coronavirus con el virus de la gripe. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo le haga el test a una persona, me da positivo, no puedo decir si en realidad tiene coronavirus o tiene gripe. Entonces, si yo digo que es positivo y tiene coronavirus y resulta que tiene gripe, estoy dando un falso positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ojo con eso, la especificidad, ¿qué significa? Que no hay reacciones cruzadas con nada. Que no hay modo de que este test detecte otra cosa que no sea exactamente el antígeno o el anticuerpo para el que fue diseñado. ¿Sí? Eso es especificidad. Es como si fuera una llave y una cerradura. La llave entra en una cerradura, no en otra. ¿Sí? La llave es específica. ¿Sí? Si ustedes quieren abrir el auto con la llave de otro auto de un amigo, no lo van a poder hacer, porque cada llave, antes sí, pero ahora no. Porque cada llave es específica de cada cerradura de auto. Sí, ¿me querías preguntar algo, Franco? ¿No? Escuché que Se hay quedó mudo. ¿Se entiende lo que es especificidad, entonces? Sí. Sí. Es la capacidad, Néstor lo dijo bárbaro, mejor que yo, pero es la capacidad de detectar un analito con total certeza y no confundirlo con ningún otro, ¿sí? ¿Existen pruebas que sean 100% específicas? Sí, existen, ¿sí? Cuando yo hago un método específico, lo que intento, ¿sí?, es que
haya la menos cantidad posible de falsos positivos, ¿sí? O sea, que yo el positivo que diga es positivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, no tengo falsos positivos. El positivo es positivo. Puedo tener falsos negativos. Ojo. La especificidad me puede dar falsos negativos, ¿sí? Pero lo que hace es disminuir los falsos positivos, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Lo que me da es menos falsos positivos. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. ¿Sí? Con ese sí o sí va a dar lo que es, digamos, no va a dar otra Lo cosa. que es, exactamente. O sea, cuanto más específico es un método, menos falsos positivos tengo. ¿Sí? O sea que si me da Claro. positivo, estoy más tranquila de que seguro es positivo. ¿Sí? Si es bien específico, puede ser también que me dé falsos negativos, ¿sí? Porque es tan específico que a veces una pequeña variación puede no reconocerlo, y en realidad la persona lo tiene, y el ensayo me da negativo. ¿Se entiende? Piensen que estamos tratando con muestras biológicas. Ahora, otra propiedad que tiene, otra característica que tienen los métodos es la sensibilidad. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere la sensibilidad? ¿Alguien sabe? Siempre me equivoco con eso, así que no lo voy a decir. Como que vas a saltar por cualquier cosa. ¿Cómo? Como que, o sea, no sé el término específico, pero como que va a saltar, no con cualquier cosa, sí, como con cualquier cosa. Claro, con lo Algo así. mínimo. Va a detectar, algo que es sensible es algo que detecta una mínima cantidad de aquello para lo que fue diseñado, ¿sí? Puede detectar una pequeña cantidad. O sea, no tiene que haber mucha cantidad. Un método que es sensible, en cuanto hay un poquitito, ya me da positivo. Un método que es menos sensible necesita que haya más cantidad del analito que estoy analizando para que me dé positivo. Ustedes en clínica tienen que haber visto ya métodos que tienen diferente sensibilidad. ¿Sí? ¿No? Creo que había uno que habíamos visto con respecto a lo de los infartos, me parece. No me acuerdo cómo se llama. Para ver las enzimas. Claro, que había uno que era un reactivo, me parece. No me puedo acordar cómo se llama, ¿se acuerdan? Que reaccionaba, que era más sensible porque, bueno, no sé, algo así. Claro. Lo vimos con Liliana, Ustedes no me tienen acuerdo. métodos colorimétricos, ¿sí? También tienen, por ejemplo, los métodos automatizados que hacen. Lo que tratan es que justamente sean más sensibles, o sea que por ahí algo que ustedes lo hacen en forma casera, en la tirita o en el tubo o en la placa, con un colorimétrico, les da negativo, y cuando lo meten en el equipo, les da positivo. ¿Eso por qué? Porque el método que ustedes estaban usando no es tan sensible. Y por ahí, para poder darles positivo, necesitan 10 nanogramos. Mientras que, bueno, en clínica es un poquito, es en miligramos, ¿no? Pero, mientras que el automatizado con 1 nanogramo ya me da positivo. ¿Se entiende? Lo que es sensibilidad. Sí. ¿Sí? Cuando ustedes imagínense a alguien, deben haber tenido en su vida, alguien muy sensible. Alguien muy sensible le elevas un poquito la voz y llora. Y vos decís, pero si no te grité, gritar es otra cosa, gritar es esto, si le gritás se tira por la ventana. Hay otras personas a las que le podés gritar y nada les cambia el humor, ¿sí? No se sensibilizan por nada.
Ustedes, debe haber alguno de ustedes que se sienta a mirar una película y llora a los 2 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy sensible. Uno dice, ay, es muy sensible. ¿Y por qué decimos que es muy sensible? Y porque empieza la película, ya empiezan las primeras escenas así, y ya, eso solito ya hace que llore. Mientras que otro necesita prácticamente que se mueran todos los integrantes de la película para ponerse a llorar, ¿sí? ¿Se entiende? Son diferentes niveles que se necesita para activarse y dar un resultado. Entonces, un método muy sensible me va a dar un resultado positivo con muy poquitita cantidad de lo que estoy detectando. Por ejemplo, de antígeno. Estoy detectando antígeno, muy poquitita cantidad de antígeno ya me da positivo. Mientras que otros métodos son menos sensibles, necesito tener más concentración de antígeno para que me dé positivo. La sensibilidad es una capacidad muy importante para un método. Y lo que me va a dar es, al revés de la especificidad, me va a dar menos falsos negativos. ¿Sí? Un método que es muy sensible me va a detectar lo mínimo. ¿Sí? Un método que es poco sensible puede ser que a un paciente que sí tiene antígeno no lo detecte y me diga que es negativo. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente cantidad de antígeno para que ese método dé positivo. Pero la persona está enferma. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Yo les hago una pregunta acá y para terminar. En esto del coronavirus, yo tengo que elegir un método para determinar de la población que me va llegando si es positiva o es negativa. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado en la tele que decían, no, son positivos, son falsos positivos, bueno. ¿Qué tipo de método elegirían ustedes si tuvieran que justamente determinar qué población da positiva para ponerla en cuarentena y qué población da negativa y puede seguir con su vida? ¿Elegirían un método muy sensible o elegirían un método muy específico? El específico. Yo diría uno ¿Qué chicos sensible. dijeron? ¿Qué más? Los dos. Los dos. No. Y no sé Uno es por qué. sensible porque El menos capaz sensible. una persona lo tiene, pero es portador y no le hace nada y capaz contagia a más personas que sí le hacen cosas. Exactamente. Yo Claro, sí. prefiero tener falsos positivos y no falsos negativos. Porque si yo tengo un falso negativo, ¿qué significa? Que estoy dejando que una persona que sí es positiva circule por todos lados y contagie a otros. Mientras que si tengo un falso positivo, después le hago un método específico y puedo determinar si ese positivo es falso o es verdadero. Entonces, cuando quiero hacer un método así, donde tengo que determinar en poblaciones cuáles son positivos y cuáles son negativos, para ver si esos positivos les hago tratamiento o los pongo en cuarentena o lo que fuera, tengo que elegir un método muy sensible. Se llaman métodos de barrido o métodos de screening. Screening o barrido. ¿Sí? ¿Qué significa? Que barro con todo, hago como o tamizaje también lo van a encontrar. O método de ¿Los tamizaje. sensibles son esos? ¿Eh? ¿Los sensibles son esos? Son muy sensibles, claro. Son exactamente, son muy sensibles. Es un tamizaje, es como, tamizaje viene de tamiz, es como si yo pasara por un tamiz, por un colador. ¿Vieron cuando se pasa la harina y se le saca los grumitos? Bueno, paso por un tamiz y separo los positivos de los negativos. ¿Sí? Es un método muy sensible porque yo no quiero tener un positivo
que fue diagnosticado como negativo, dando vueltas y contagiando a los demás. Ahora, cuando hago ese método de screening, o barrido, o tamizaje, que es muy sensible, yo me quedo tranquila que los que dije que eran negativos, son negativos. Pero lo que tengo el problema, porque cada cosa tiene sus pros y sus contras, lo que tengo el problema es que puedo tener falsos positivos. En mi grupo de positivos va a haber algunos que sean verdaderos positivos, realmente están enfermos, y otros que no están enfermos, pero me dieron positivo al ensayo. Ahí aplico un método bien específico. ¿Se entiende? Pero ¿cómo sabes ¿Cómo sé que que? es falso o positivo? Y lo voy a detectar con el segundo método, el método específico. Yo no lo Pero a sé. todos entonces le tengo Claro, que hacer. Ponele. cuando hago el barrido o el screening, yo voy a obtener dos poblaciones, positivos, negativos. Sí, Como a los hice positivos le hago el... Claro, como hice un método muy sensible, lo que sí estoy segura es que los negativos son negativos. De los positivos Claro. no estoy del todo segura. Sé que voy a tener una mezcla de positivos verdaderos y positivos falsos. Claro. ¿Cómo hago para detectar cuáles de esos positivos son verdaderos y cuáles son falsos? Les hago a Claro, todos los positivos un nuevo método, pero no el mismo de antes. Uno que sea muy específico. Ahí voy a tener, como dijo Néstor, exactamente los positivos. Y voy a poder darme cuenta cuáles de esos eran falsos positivos. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, ahora sí. Entonces, yo voy a elegir un método directo o un método indirecto, un método más sensible o un método más específico, un método cualitativo o semi-quanti o quanti, según lo que voy a detectar, según los tipos de pacientes. ¿Tiene un orden eso o cómo es? Primero hago una cosa, después hago otra cosa, después hago otra cosa. Y en este ¿Sí, caso, eso? fíjate, en el caso de si yo tengo una población y quiero separar, lo primero que hago siempre es un tamizaje, un barrido, un método muy, muy sensible. Es Y como con que quiero sacar respecto a lo lo grueso. cualitativo, ¿Se entiende? El tamizaje indica como que quiero sacar lo más grueso, después hago lo más finito. Primero hago una separación gruesa, y después hago una separación más finita. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Es como cuando ustedes van a bailar. pero eso con respecto a lo de cualitativo, ¿y eso qué tiene que ver? Y O eso sea, es, no hago... por ejemplo, muy buena pregunta. A ver, si yo quiero, me dicen que tengo que hacer un método. Hola, Pichuli, ¿cómo estás? ¿Mi granito? ¿Está bien? Si yo quiero hacer un método, este mismo método, que me encargaron para el coronavirus, que yo elegí un método muy sensible, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Para hacer un tamizaje. ¿Qué elegirían? Aparte de sensible, ¿elegirían que sea cualitativo, que sea cuantitativo o que sea semi-cuantitativo? El de tamizaje. Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Cuantitativo? Saber la No, cantidad. cualitativo. 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 positivo, negativo. Para saber si tiene o no. Después Claro. veo cuánto y cuánto no. Claro, primero Si es para tiene que ser, saber, cualitativo. claro, cualitativo. Tiene que ser muy sensible y cualitativo. O sea, positivo o negativo. Yo quiero hacer un tamizaje, algo grosero, una separación gruesa. ¿Se entiende la separación de un tamiz? Es una separación gruesa. Bueno, ¿qué me da positivo y qué me da negativo? Entonces, voy a elegir Ahí hago uno sensible. muy sensible y cualitativo. Sí. Y directo o indirecto, bueno, depende lo que esté determinando. Siempre me conviene determinar el antígeno, ¿sí? Ahí ya voy a ver, por ahí me conviene ver si las personas tienen antígeno, porque ahí voy a ver si se contagiaron ya. ¿Sí? Fíjense que el método ese que hablaba en la noticia, es un método muy sensible, es un método cualitativo, ¿sí?
da rayita positivo, no da rayita negativo. ¿Sí? Y es un método que combina los dos.